Pues nos dice Jules Michelet que a un presunto pacto con el diablo solo se llega después de muchas vejaciones. Solamente se llega después de sentirse despreciada eh, por aquellos con respecto a los cuales se ha tenido cierta esperanza, ¿no? Esos sacerdotes, ese poder mundano que realmente dónde está el diablo. ¿Está en el lado de la bruja o está en el lado de quienes se ensañan con los más desfavorecidos? Con esos que explotan derechos de pernada, esos que humillan a los más pobres del mundo. ¿En qué lado está realmente el mal y el príncipe del mal? La plebe llegaba a pensar que el ultraje a una mujer por parte de los privilegiados era una forma de honrarla. Bueno, se critica un poco a Jules Michelet que se enfoque demasiado en temas sexuales, ¿no? Y en aspectos que pueden parecer morbosos, ¿no? Pero bueno, él piensa que es así realmente, que el populacho, la chusma, llegaba hasta ese extremo. Hasta el extremo es algo, normalmente no se suele abordar este problema desde este punto de vista. Y es la simpatía de los pobres por los privilegiados. Ese es el problema ya es más grave todavía. Porque mira, si una persona te humilla a ti porque tiene un poder económico de cualquier tipo, eso es inadmisible, pero más inadmisible aún sería que tu gente se solidarizara, viera con normalidad tal humillación. Eso es lo que está diciendo Michelet, que realmente tienen derecho, que esos condes, esos duques, esos marqueses, esos privilegiados de la sociedad, tienen derecho a ensañarse, a explotar, son seres especiales de sangre azul y pueden hacer lo que les plazca con los más desfavorecidos. Y afortunadamente aparece alguna que otra mujer que no lo piensa así y que está dispuesta a aliarse hasta con el mismísimo diablo. Y ahí sale la figura de la bruja, ese diablo que, como comentaba al principio, ¿dónde está verdaderamente? Ella busca una solución y no, ella busca un apoyo, ella busca una alianza y no la encuentra en el sistema, en el orden, en la jerarquía. Y por eso apela a la bruja. La bruja sabe de hierbas que pueden sanar a su hijo que ha enfermado. La bruja sabe de hechizos que puede permitir que determinado mal se solucione. Entonces, tanto en lo más eh, tanto en lo razonable como en lo mágico, la bruja ofrece soluciones. Y se pensaba que esos que ultrajaban a mujeres, explotando, por ejemplo, ese derecho de pernada, las estaban honrando realmente. Y lo pensaba el propio populacho. Ese es el problema más grave. El problema no es que haya esclavos, que sí que es un problema. El problema es que los esclavos estén convencidos de que su esclavitud es una situación natural. La edad terrible es la edad de oro en el año 1300. En el año 1300 entiende Jules Michelet que empieza el imperio del oro, el reinado del oro. Fijaos el poder que, por ejemplo, en torno a ese año tenían los templarios, que son eliminados porque el rey de Francia los teme porque se han vuelto poderosos. Entonces los difama y se alía con el Papa para acabar con ellos. Y los templarios pues ayudaban en gran medida a desfavorecidos, ¿no? Por ejemplo, a los peregrinos, los protegían, los peregrinos que iban a Compostela y
tenían unos principios, tenían como todo caballero, tenía una normativa a la que atenerse. Para difamarlo, pues lo que siempre se ha hecho, como se nos dice en tantos libros, ¿cuál es el crimen peor? Pues el que tiene que ver con los niños, ¿no? Es quien mata a los niños, quien abusa de ellos, pues se les difama y como desgraciadamente siempre hay casos sin resolver de pequeños que han sido maltratados e incluso asesinados, pues en la chusma estúpida, que es fácilmente manipulable, pues se traga el bulo que las jerarquías les difunde, ¿no? Ya por esa época ya se difundía bulos y puede hacerlo quien mantiene el poder, quien ejerce el poder. El tormento de mucha gente en la Edad Media se debe a cosas vanas para nosotros, a cosas vanas para nosotros. La presencia del espíritu diabólico en numerosos eventos. La mentalidad de estos hombres y mujeres de esta época, de esas personas que viven integrados en la naturaleza, que ven esas tinieblas, que no hay luz eléctrica, que no hay, es distinto, ¿no? Ellos están en contacto con infinidad de seres mágicos, que sean verdaderos o que estén en su imaginación, eso ya es otro debate. Pero ellos lo viven como si verdaderamente estuvieran ahí. Y quien ha vivido y quien ha caminado, quien ha transitado por una zona muy umbría de la naturaleza a una hora de la penumbra, pues se da cuenta de que ahí eso está lleno de fantasmas o que los fantasmas están en la cabeza y queremos verlo fuera. Pero el urbanita que es el ciudadano, es el tipo de persona que ahora impera, está divorciado completamente de este tipo de experiencias. En, la- en las grandes megápolis no hay fantasmas, hay zombies, eso sí, es que hay zombies porque los urbanitas son como zombies, no tienen el sentimiento, el corazón, la sensibilidad se les ha atrofiado y por lo tanto ya no están como, como si dejaran de estar animados por la vida. Se plagian los unos a los otros, llevan una vida evasiva, hueca, vacía, desde mi punto de vista. La presencia del espíritu diabólico en numerosos eventos. La gente cree en el diablo. El diablo es una invención de la tradición cristiana. Antes no existe. No existe. En los dioses de los panteones precristianos no hay diablos. Hay muchos dioses que elevan a lo divino las bajas pasiones humanas, pero no son diablos. Es decir, el diablo, el adversario, Satanás, Lucifer, Belcebú, todo eso tiene que ver con la tradición cristiana. Es el propio cristianismo el que precisa de una u otra manera de ese adversario. Es fundamental para la mayoría de las teologías cristianas de todo tipo, sean católicas, protestantes o de lo que sea. Lo vemos incluso en las sectas más actuales, como los testigos, no conciben una realidad sin que el diablo, el demonio, Satán, Lucifer, juegue su rol. Pero eso no existe en la perspectiva pagana, en la perspectiva de todo tipo de religión pagana. Normalmente se dice pagana a un conjunto de religiones que son no solamente las grecorromanas, ¿no? Sino la de todo tipo la de los etruscos, la de los eh, celtas, la de los vikingos, la de las tribus germánicas. En ellos no existe la figura del diablo como adversario del mismísimo creador del universo, de la vida. La obsesión con el oro de los privilegiados está en relación con ello. La obsesión con el oro de los privilegiados está en relación con esa presencia del espíritu diabólico en numerosos eventos.
porque los privilegiados, la codicia del oro es insaciable y por lo tanto los pobres cada vez van a ser más pobres, lo van a explotar cada vez más, le van a exigir más aporte de cereales, de trabajo, de, de, de- de impuestos se lo van y no solamente los pobres, sino algunos privilegiados también que sean distintos, como por ejemplo los judíos, pues ya van a poner el ojo en ellos, van a decir, estos tienen dinero. Si los ejecutamos por herejes, por brujos, por enemigos del Señor, nos vamos a quedar con todos sus bienes y eso nos conviene. Efectivamente, eso es lo que van a hacer. Desde la temprana infancia los niños están imbuidos de tales ideas. Esa idea de que el diablo, que el demonio, que los espíritus malignos, esos incubos que se nos meten en el cuerpo, en el alma, incubos o esos súcubos que nos fusionan eh, las potencias del alma y nos dejan como tontos, ¿no? A los zombies urbanitas les da igual porque hay poco que fusionar ahí ya, desde mi punto de vista. Pero bueno, seamos más comprensivos. Desde la temprana infancia, nos dice Michelet, ya los niños están imbuidos de estas ideas. Muchas veces nos sucede eso. Pensamos que eso eran pueblos atrasados y no nos damos cuenta de que a nosotros también se nos inoculan determinadas premisas que nos hacen interpretar nuestra realidad de tal o cual manera y que si no se nos hubieran inoculado tales premisas desde que éramos muy pequeños, pues no veríamos las cosas tal como las vemos. Entonces hay elementos que operan inconscientemente en nuestra concepción de la realidad. Y en esa época pues no era distinto. Se pasa del ángel que con su espada combate por el bien, el ángel, ¿no? Como ese San Miguel que combate por el bien a demonios perversos. Todo se enfocaba primero en lo angelical y de repente ya se enfoca todo, lo vemos en catedrales, ¿no? En muchas iglesias que empiezan a representar a espíritus malignos, a diablos, a demonios, eh, para inspirar, incentivar temor a la plebe. Se pasa del ángel que con su espada combate por el bien, a demonios perversos que convierten el infierno en una nueva Sodoma eterna. Así adoctrinan en el terror a los desfavorecidos. Esto es un adoctrinamiento que se da de manera organizada. Entonces ya hay una convicción en el común de las personas y mucho más si no tienen capacidad de formarse, como acontece con los más pobres, ya hay una convicción de que lo diabólico, el poder de Lucifer, de Satán, es una verdad y por lo tanto cuando queman a una bruja, lo malo no es que, no, lo peor no es que unos quieran quemarla, sino que hay complicidad por parte de esa chusma que ha sido manipulada. Ese es el problema más grave. Porque si no habría una oposición contra ese poder como el de Fuente Ovejuna, ¿no? Esa obra, ese drama de Lope de Vega, cuando el pueblo se levanta en contra de una injusticia, porque tiene conciencia de que no tiene por qué tragar ningún tipo de crueldad contra los menos favorecidos. Entonces hay ese levantamiento. Pues eso desgraciadamente no hay predisposición a tal levantamiento porque hay un adoctrinamiento de la gente más sencilla. La dama de la aldea dice, yo debería ser la castellana. Este es un tema, ¿no? La mujer común, la mujer por muy pobre, muy sencilla que sea, no por eso deja de ser ingeniosa, ambiciosa, no por eso deja de tener una personalidad rica y compleja, porque hay personas que de por sí la tienen y la cultivan, a pesar de la situación de opresión en la que viven. Entonces esta mujer sencilla ve a la castellana, a la cortesana, a la marquesa, a la duquesa
y dice, y esta pija estúpida, porque vive, en vez de decir, como lo que antes comentaba, en vez de decir, oh, ese, el Señor, ella es de sangre azul, y nuestro buen Señor la elige para esa posición, y nosotros pues somos más mm, humildes y hay que aceptar nuestro rol. No dice eso, ¿no? Sino dice, esta estúpida pija, ¿por qué tiene que estar ahí en esa situación de privilegio? Es mi rey, mi marido y yo, como dice Michelet, los que deberíamos de estar en ese castillo, reinando, rigiendo, mandando, porque somos mejores que ellos. Entonces esa chica sencilla se convence de que ella es mejor que esos dos que están ahí, que por cuestiones azarosas se ven favorecidos en sus vidas. Entonces quiere cambiar eso. ¿Quién puede ayudarla? ¿Quién la va a ayudar? ¿El obispo? ¿El terrateniente? ¿No les va a ayudar el banquero? No les va a ayudar ninguno de ellos, ¿no? Entonces va a la cara oculta de la vida en la que aparece, en la que emerge esa bruja que puede echarle una mano, para bien o para mal. La dama de la aldea dice, yo debería ser la castellana. Judío, necesito, o los judíos también, los judíos, aunque a ellos quizás solo les mueva el negocio, le pueden dejar determinado dinero para determinados propósitos. Hasta el siglo XIII no toma el diablo su carácter definitivo. Hasta el siglo XIII, lo que os comentaba al principio, no solamente que antes del cristianismo no hubiera demonio, Lucifer, Satanás, adversario, sino que no se va formando hasta que llega el siglo XIII, que es el siglo que dice Michelet que empieza el imperio del oro, la codicia de los privilegiados ya no tiene ese, como diría Spengler, sobre el cual estoy haciendo una serie de vídeos, esa inclinación fáustica en su versión más codiciosa y más degradante, se aplica a la búsqueda del oro, a la adquisición de bienes y de riqueza material. Arrancar los dientes era un método muy usado para obligar a los judíos a contribuir. Un detalle muy crudo, ¿no?, de cómo era la realidad en esa época. Nos cuenta Víctor Hugo como Cosette, la madre de Cosette, vende sus dientes, ¿no?, para tener un poco de dinero que luego se lo van a quitar unos que se están aprovechando de ella, ¿no? Y eso acontece en la Francia del siglo XIX, en la Francia en la que vivió el mismísimo Jules Michelet. Aunque se trate de una ficción, la novela de Víctor Hugo, Los Miserables, hechos similares acontecían en esa época, en que no es tan lejana. El perro negro mordió mi desnudez. Eres tú. Esto es un poco eso que algunas eh, estudiosas de la brujería critican en Michelet, ¿no? Ese foco puesto en detalles sexuales. Aunque Michelet lo hace de manera muy elegante y con muchos recursos literarios, puesto que es un gran escritor. El perro negro, ya había comentado en alguna ocasión que el perro, y más si es negro, es la encarnación de lo masculino propio del diablo. Y el gato negro, lo comentaba en el vídeo que hice sobre Edgar Allan Poe. El gato negro es lo femenino del demonio. Por eso los gatos negros son brujas, como el mismo Poe decía. Y efectivamente en el siglo XVII-XVIII se mataron decenas de miles de gatos porque se estaba convencido de que eran brujas poseídas por el demonio. El perro negro mordió mi desnudez. Eres tú, sí, pero también soy yo quien te ha salvado. Eres tú, el diablo, has mordido mi desnudez, sí, pero yo te he salvado.
La fiesta de los muertos era en primavera, según Michelet. Esto Michelet critica por algún motivo de que la fiesta de los muertos, que era en primavera, como la noche de Walpurgis, creo que se llama así, del 30 de abril al 1 de mayo, critica porque era la fiesta del nacimiento de la primavera, del esplendor de la naturaleza. Entonces esa fiesta de los muertos tiene otras connotaciones. Y dice Michelet critica que se haya trasladado 6 meses más tarde a la otra cara oculta, al tiempo equivalente, pero ya en el otoño-invierno, que es la noche del 30 de octubre al 1 de noviembre. Y verdaderamente algunas tribus antiguas, como los celtas, lo que celebraban en esa época era el comienzo del año, y entonces recordaban a sus seres queridos que habían fallecido, como pasa muchas veces cuando nosotros celebramos la Nochevieja, que se nos viene a la memoria pues esas personas con las que en tiempos pasados celebrábamos también la llegada del Año Nuevo, y que ya no están porque han fallecido. Entonces, por eso los celtas recordaban a sus mayores que habían fallecido, no porque fuera la noche de los muertos. La noche de los muertos, dice Michelet, era en mitad de la primavera. Tenía que ver, por lo tanto, con el esplendor primaveral. La fiesta de los muertos era en primavera. Dante, al colocarme esta cola inútil, está hablando el mismísimo Satanás, que significa etimológicamente el adversario. Al colocarme esta cola inútil, olvidó decir que yo poseo la verga pastoril de Osiris y el caduceo de Mercurio. Es decir, se atribuye este presunto demonio estos poderes de otras divinidades mitológicas, como es Osiris. Osiris fue castrado por Set en la mitología egipcia, y con la ayuda de Isis pues pudo recomponer un poco esa parte sensible, y gracias a ello pudieron Isis y Osiris dar a luz a, a Horus, si no me equivoco, a Horus, que es el heredero de Osiris. Isis es pues la diosa madre. Y el caduceo de Mercurio, Mercurio era el mensajero de los dioses, es un ángel, ángel significa mensajero, y entonces él tiene esa conexión tan directa con las personas. Dante olvidó colocarme, además de esa cola inútil. La cola de la sirena no es tan inútil, ¿no? Porque como bien se nos dice en la leyenda de Fausto, pues viene o se nos insinúa, esa cola de la sirena, de la doncella del mar, viene a simbolizar el eterno femenino. Pero para el diablo, según él, su cola es una cosa estúpida. ¿Quién no ve con alegría que se tienda un puente entre los dos mundos? ¿Quién no ve con alegría? ¿Por qué? ¿Por qué huir de lo sombrío, de lo siniestro, si tiene que ver con cosas que están en las cavernas del alma? Si dentro de nosotros hay ocultos determinada sombra, que diría Jung, ¿por qué darle la espalda? ¿Por qué no reconocérnosla? ¿Quién no ve con alegría? ¿Quién no ve con alegría que se tienda un puente entre los dos mundos? Para esta dama de la aldea, ese pontífice, que etimológicamente significa puente, no está ejerciendo de tal, no está ejerciendo de puente entre el misterio y la realidad cotidiana, y por lo tanto apela a otro tipo de personas, como es el caso de la bruja. Oh bruja bendita, ¿quién no ve con alegría que se tienda un puente entre los dos mundos? Satanás pone en manos de la mujer
su adversaria, el fruto de la ciencia y de la naturaleza. Es cuando Eva muerde la manzana del árbol del conocimiento del bien y del mal, por ejemplo. España fue reconquistada por los bárbaros hijos de los godos, dice Michelet, ¿no? Bueno, Francia se llenó de francos, que eran germánicos, y España pues se llenó también de godos. Tampoco es que hubiera tanto. Eran como muchos 125.000 al lado de, como dicen los historiadores, al lado de 6 millones de hispanorromanos que convivieron con ellos durante, y bueno, y ellos pues causaron, ahora está de moda mitificarlos, ¿no? Por un problema de islamofobia muy común hoy en día. Entonces los malos son los árabes, los moros, los bereberes, y los godos pues son maravillosos. Sin embargo, los godos también arrasaban ciudades, las tribus germánicas, no solo los godos, los vándalos, los suevos, no llegaban dando besitos y abrazos, sino matando, violando y cometiendo todo tipo de tropelías, como desgraciadamente han sido el común de las invasiones, aunque algunos romanticen hoy en día para interés de su sesgo ideológico, y romanticen algunos tipos de fragmentos de la historia. Descaradamente lo manipulen para adaptarlo a su conveniencia. Nos habla también de Michelet de la aversión a la higiene, de los santos que jamás se lavan. Bueno, este es otro tema que no se suele hablar, ¿no? Fijaos, por ejemplo, hace poco veía un vídeo de los restos de Santa Teresa, ¿no? Es algo siniestro. Para mí eso sí que es diabólico. Conservan ahí el brazo y la cara de la pobre santa. No entiendo eso, no sé, entiendo ese culto, eso es materialismo, es el culto a los cadáveres. Para mí eso es lo diabólico, eso es lo demoníaco, no lo que hacen. No, no experimentar con hierbas para sanar a los que están enfermos, como hacían las curanderas. Eso no es diabólico. Eso, como dice Michelet, es el precursor de la medicina convencional tal como las conocemos hoy en día. Entonces se daba esa versión a la higiene de esos santos que jamás se lavan. La gente acude a la bruja ante la falta de soluciones, como os comentaba anteriormente. Es decir, aquellos que deben de ayudarme, que deben de protegerme, que deben de favorecerme, que deben de ejercer ese pontificado entre lo humano, que es el nivel en el que yo estoy, y lo divino, que es aquello a lo cual quiero acceder, aquellos no cumplen su rol, y por lo tanto, como estoy aquí vivo, pues tarde o temprano me van a traer otro tipo de alternativas. Por ejemplo, una bruja que se me acerque o que yo me acerque a ella, ¿no? La estigmatización de la carne hace sentir inmunda a la mujer. La estigmatización de la carne, la mujer tiene ese contacto tan más cercano con la naturaleza, y que entonces ya es un contacto también más vívido con la higiene, con el cuerpo. Entonces esa manera tan guarrindonga que algunos pueden tender a vivir, pues resulta más repugnante para ellas. Y esto tiene que ver con la sexualidad también. La mujer se ve como algo sucio, algo que genera, mm, que produce determinados líquidos que nos repugnan. La estigmatización de la carne hace sentir inmunda a la mujer que se oculta para dar a luz como oculta su cuerpo. Es decir, ya la mujer no da a luz de manera natural, sin ocultarse, sino que se va en un cuarto ocultado de todos,
como si fuera algo sucio, algo bajo. Su embarazo no lo vive con dicha, con alegría. Eh, la medicina en la Edad Media se ocupa tan solo del ser superior y puro, o sea, del hombre. El hombre es el ser superior, la mujer no es nada. Hasta el siglo XIX, si no me equivoco, la propia Iglesia Católica no reconocía explícitamente que la mujer tuviera alma. La mujer era un mero acompañante, un mero apéndice del hombre el cual manifestaba toda la riqueza y pobreza de la condición humana. La mujer no era nada. Entonces, la perspectiva femenina ha sido completamente obviada, y por eso es perseguida la bruja, entre otras cosas, porque en gran medida ella pretende recuperar esos aspectos de la feminidad y de la naturaleza que han sido eliminados. La medicina en la Edad Media se ocupa tan solo del ser superior y puro, o sea, del hombre, el único que puede convertirse en sacerdote. La mujer ya no puede ser sacerdote, ya no hay sacerdotisas. La mujer se limita a callar en los templos y a obedecer a lo que dice la autoridad eclesiástica. Entonces se la trata como un ser dependiente, inferior, pero ella no tiene necesariamente que verse así. Si yo pienso que tú eres un ser inferior, que vale menos que el común de las personas, tú no tienes necesariamente que creerte esta mentira. Entonces, pues lo mismo acontece con las mujeres. Afortunadamente, había mujeres que no se rendían ante lo que se les imponía. No quiero decir que las que no se rindieran no dejaran de ser víctimas, claro que eran víctimas también. El hombre es el único que puede convertirse en sacerdote y que solo es el altar y que solo en el altar aparece como Dios. Entonces ya Jesús, el mismísimo Jesús de Nazaret, se utiliza su figura como encarnación del mismísimo Dios, además de la representación del propio Creador como un anciano barbudo y paternal, a cuya imagen y semejanza se concibe toda la humanidad. Por eso lo que os comentaba anteriormente, que humanidad se convierte en sinónimo de masculino, y lo femenino ni siquiera está favorecido por el alma del cual disfrutan los hombres. Bueno, pues por el momento lo dejo aquí, ya seguiré hablando de esta obra de Jules Michelet. Gracias y hasta pronto.